de esta ley creo que puede provocarnos a todas las y los legisladores un gran debate sobre hasta dónde garantizamos los derechos de las personas que son ciudadanas y ciudadanos mexicanos de nacimiento o naturalizados. Por supuesto que hay grandes debates que se han dado en la materia, hay autores, hay académicos que han planteado que no podemos seguir violentando derechos de esta manera, y por supuesto que tampoco ponemos en riesgo ningún tema de soberanía ni de algún otro tipo, si pudiera ser el temor. Entonces, yo lo que pediría es su voto a favor, que se dé esa reflexión aquí en Comisiones Unidas para que esta ley pueda avanzar. ¿Cuánto, senadora presidenta? Muy bien, senadora. Pregunto a la Asamblea si alguna o alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra en relación con el proyecto que tienen en sus manos y que será aprobado el día de hoy. Muy bien. No habiendo… Sí, perdón, senadora. Como usted quiera. Ahorita estamos en lo general. Como lo comenté en la Comisión de Igualdad de Género y como lo dice ahorita la senadora Minerva, no es un tema de discriminación, hombres y mujeres son iguales, en eso estoy totalmente a favor. Este tema que comenté la vez pasada del artículo 21, en el cual pues está comentando y están haciendo una ley para beneficio de una persona, no para beneficio de las instituciones o los organismos paraestatales, como es la modificación a esta ley, para que deba de ser de nacimiento mexicano, quitarlo y quitarle la nacionalidad. Esa es la posición que traemos de la fracción parlamentaria del PRI. Creo que es un tema que tenemos que ir más allá para que lo que se va a modificar en ley sea para el beneficio de los mexicanos y no para darle el puesto a una persona. Esos serían mis comentarios, esa sería la reserva en cuanto al artículo 21. Usted, compañera. Sí. Se le da el uso de la voz a la senadora Nancy de la Sierra. Gracias. En primer lugar, yo creo que este cambio a este artículo beneficia, y yo sí creo que beneficia la colaboración de un nuevo gobierno. Cuando tú inicias una cuarta transformación, como lo hemos dicho y lo hemos repetido en distintos foros y en varias ocasiones, primero reconocer la sinceridad con la que la proponente plantea esta situación. Cuando tú ves un perfil adecuado para un cargo, lo que menos estás pensando es si es mexicano o no, porque es ciudadano, es nacido o no, cuando llevas una trayectoria, una vida en un país que te ha acogido de alguna manera, y ese es el caso, y por eso aplaudo no solamente la transparencia con la que se está manejando, Presidenta, esta sesión de Comisiones Unidas, sino también hablar de los derechos de cualquier ciudadano, y lo comentaba previo a que iniciáramos, por alguna razón algunos nacimos en otro lugar de donde no vivimos. Les decía yo que soy ciudadanizada poblana, porque llevo 48 años viviendo en Puebla, pero por una cuestión médica nací en el Distrito Federal. Y si en mi estado dijera que no tengo derecho a participar políticamente por no haber nacido en el estado de Puebla, se me haría un daño y prejuicio a mis derechos políticos y ciudadanos. Creo que sucede algo semejante. De quien estamos hablando es un hombre reconocido en la cultura de este país. Lleva años viviendo en nuestro país, no es a quién nos traemos y de dónde. Es un mexicano ciudadanizado. Entonces creo que en relación al PT apoyaremos a favor esta iniciativa, y creo que lo tenemos que ver como un acompañamiento. Algunos lo calificarán como sumisión, pero es más bien colaboración del Poder Legislativo para que en calidad de presidente electo pueda designar a quien considera tiene el perfil adecuado para cumplir con el cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Se le concede el uso de la voz
a la senadora Ana Lilia Rivera. Gracias. Lo que voy a comentar tiene que ver con una reflexión desde el punto de vista de Morena. El requisito de ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento hace una distinción entre personas que implica una restricción al derecho humano de libertad de trabajo, contenido en el artículo 5º constitucional, pues hace una distinción entre los ciudadanos mexicanos por nacimiento y aquellos que tienen la nacionalidad por otra vía, excluyendo a estos últimos de la posibilidad de acceder a ocupar el cargo de dirección general de los organismos descentralizados. En este sentido, la reforma bajo análisis suprime dicha restricción, al establecer que bastará ser ciudadana o ciudadano mexicano para ocupar el cargo en mención, sin señalar ninguna distinción adicional. Ahora bien, para determinar la viabilidad de la reforma, es necesario analizar si la restricción que pretende suprimir tiene validez constitucional o si, por el contrario, es inválida y, por tanto, susceptible de anulación mediante reforma legislativa. Al respecto, debemos considerar que el derecho a la libertad de trabajo, al igual que cualquier otro derecho humano, no es absoluto y, por tanto, es susceptible de restringirse, siempre y cuando dichas restricciones sean legítimas por perseguir un fin constitucionalmente válido y constituyan una medida idónea, necesaria y proporcional para lograr dicho fin. Así, en el caso en cuestión, es dable afirmar que la restricción persigue un fin legítimo en tanto que se presume que los requisitos que establecen las leyes para ocupar determinado cargo público tienen por objeto garantizar que dicho cargo sea ocupado por una persona apta e idónea para su desempeño, lo cual se reflejaría en un servicio público de beneficio para la sociedad. Correcto. Entonces, partiendo de que la restricción persigue un fin legítimo, procede a analizar si la medida legislativa es idónea para lograr dicho fin, es decir, si constituye un instrumento apropiado para su consecución. Al respecto, es necesario considerar que la nacionalidad como atributo de la personalidad es una condición absoluta, toda vez que no admite matices ni condicionantes, es decir, que quien tiene una nacionalidad la tiene de forma absoluta y no puede perderla, salvo en el caso de poseer más de una. En este sentido, la forma de adquisición de la nacionalidad no es una condicionante para su validez, pues afirmar lo contrario implicaría caer en el absurdo de considerar que hay nacionales de primera y nacionales de segunda, lo cual resultaría manifiestamente discriminatorio. Por lo anterior, que en la medida legislativa que se promueve reformar, se presenta una medida restrictiva de derechos que, si bien persigue un fin legítimo, no constituye un medio idóneo para su consecución y por lo tanto es inválida constitucionalmente hablando, por lo que la reforma pretendida es completamente viable, más allá de los prejuicios mediáticos con los que han tratado de darle un calificativo a esta ley que va con dedicatoria, cuando en realidad, en el supuesto, ahora y en el futuro, habrá muchas mexicanas y mexicanos que han vivido, que han amado, que han servido y que tienen la nacionalidad mexicana y que su ciudadanía, por haber nacido o no aquí, no puede replantearse como una medida de no autorizar lo que hoy se propone, puesto que es legítimo para lo que hoy se persigue y constitucionalmente válido. Muchas gracias. Punto de vista. Muy bien. Muchas gracias. Senadora, le concedemos el uso de la voz a la senadora Covarrubias. Sí. Buenas Sí, tardes. tú y luego el senador. Bueno, yo quiero recordar que la ley siempre ha sido cambiada y bueno, esta no sería la excepción. El artículo 82 se cambió para que fuera presidente el señor Fox, que ahí decía muy claramente que debía ser mexicano por nacimiento y de padres mexicanos. Y él no es de padres mexicanos, se cambió. Entonces, no le veo yo motivo por qué ahora no se podría cambiar en esta ocasión, para algo que nos va a ayudar mucho, no nada más a una persona, sino a muchas que ya lo dijo mi compañera de
del PT. Hay muchos que se nacionalizaron mexicanos, que llegaron muy niños aquí a México. México siempre se ha distinguido por acoger a todo el que quiera venir a este país por problemas en sus países. Y yo creo que tenemos que darles esa oportunidad. No podemos hacer menos a las personas que nacieron en otro país, pero que se nacionalizaron aquí. No importa, son mexicanos. Y yo le doy también mi voto para que se cambie ese artículo, para que sea nada más mexicano. Gracias. Muy bien. Senador Salomón Jara Cruz, por favor. Gracias, senadora Malú. Quiero hacer un comentario también y fijar posición con respecto a este dictamen. En virtud de que la Constitución Política, en su artículo 1, establece la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, así como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, libre de cualquier tipo de discriminación. Lo anterior, en virtud de que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida pública y asegurar la participación paritaria en los distintos cargos de elección popular, órganos de dirección, órganos de impartición de justicia, así como en los órganos constitucionales. Adicionalmente a lo anterior, el artículo 4 de la Constitución garantiza igualdad jurídica entre hombres y mujeres. La comisión que hoy estamos dictaminando está analizando los distintos rubros que aborda esta iniciativa. Debemos de considerar que es viable esta reforma planteada en virtud especialmente de que la Constitución y los tratados internacionales en la materia de los que México es parte establece que todas las personas son iguales ante la ley, por lo que está prohibido toda clase de discriminación hacia las personas. Además, con esta reforma pretendemos que se armonice la Ley Federal de Entidades paraestatales en términos de igualdad y conforme a los principios de progresividad, universalidad, interdependencia, indivisibilidad, interpretación conforme y pro persona, garantizando la igualdad sustantiva sin importar la condición social, política, económica, cultural y jurídica. Por todo lo anterior, las personas tendrán pues los mismos derechos para poder acceder a los cargos públicos en los diferentes ámbitos de gobierno. Y sobre todo, expresar que es discriminatorio no considerar a los mexicanos ya nacionalizados que han sido, que nacieron en otros países y que han aportado al país grandes conocimientos, cultura, ciencia, deporte, en fin, una infinidad de actividades que muchos, por razones sociales, económicas, políticas, tuvieron que migrar y llegar a México. Recordemos en los años 40, los españoles, muchos de ellos de conocimientos culturales, y se nacionalizaron en México y aportaron al cine, a la cultura, muchísimas cosas. Y así, en el caso de Paco Taibo, hay que reconocer que es un hombre que ha aportado muchísimo a México. Ha escrito la historia de México, sus entrañas, ha rescatado mucho de la vida que nosotros le debemos de su conocimiento. Ahí están los libros, la aportación que ha tenido hoy en la vida pública, la promoción de conocimiento, de lectura a través de las ferias nacionales que se han hecho de libro. Es un promotor incansable de la cultura y debe haber un reconocimiento.
Miren lo que pasó efectivamente con el periodo de Carlos Salinas de Gortari, cuando fue una modificación a la Constitución, pero fue con clara evidencia y un acuerdo que se creó cuando se cambió en un artículo de la Constitución para que pudiera ser presidente de la República, en virtud de que no se le permitía por haber tenido padres, eran de padres extranjeros. Sin embargo, creo que finalmente él nació en México, fue presidente, un cargo de la máxima responsabilidad, lo tuvo, y en este caso lo único que se está pues hoy en día discutiendo es el papel que le va a corresponder a un representante que hoy el presidente electo está proponiendo para el Fondo de Cultura Económica. No hay, pues, en este caso, ningún impedimento que lo pudiera, solamente en el tema de hoy que establece la Constitución. Por eso pedimos a todos los senadores y senadoras que aprobemos este dictamen. Muchas gracias. Senador Álvarez Lima, por favor. Gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y mis compañeros respecto a la evolución civilizatoria de nuestras leyes, de la humanidad, para terminar con la discriminación por el lugar de nacimiento, por el género, por la preferencia sexual, etcétera. Y pues este es un caso más de discriminación evidente que tenemos que dejar atrás. Defender lo que está ahora en la ley, pues es defender un pasado que se está yendo poco a poco de discriminación y de injusticia hacia las personas. Pero yo quisiera dar un dato adicional que quizá pueda arrojar un poco de luz para aquellas personas que tienen duda de si una persona nacida fuera del territorio nacional es capaz de dirigir el Fondo de Cultura Económica, porque eso es lo que en el fondo es el pretexto que se está discutiendo. Y yo quiero informarles a ustedes que el Fondo de Cultura Económica, antes de ser un organismo descentralizado, era una empresa, una sociedad anónima, que recibía apoyo gubernamental, y toda la consolidación del Fondo de Cultura Económica, cuando se establecieron las colecciones más importantes, los breviarios, las letras mexicanas, etcétera, pues lo hizo bajo la dirección de una persona que nació en Buenos Aires. Don Arnaldo Orfila, que dirigió el Fondo de Cultura Económica, era un mexicano por naturalización que había nacido en Buenos Aires. Entonces, pues ya la misma realidad, la terca realidad, pues nos enseña que para ser director del Fondo de Cultura Económica o para muchísimos otros cargos, no se necesita haber nacido necesariamente en nuestro país. Lo pueden realizar personas que nacieron en alguna otra parte por voluntad ajena a ellos seguramente, porque uno no escoge, no le preguntan dónde debe nacer. Pero a Taibo sí le preguntaron qué nacionalidad quería tener y él escogió voluntariamente ser mexicano. Entonces, es una persona que en su voluntad personal ha decidido ser mexicano y por lo tanto tiene el mismo derecho de todos aquellos que hemos decidido ser mexicanos. Entonces, no encuentro ninguna razón por la cual Paco Ignacio Taibo no pueda ser el director del Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias. Muy bien. Senadora Kenia López Rabadán, por favor. Muchas gracias, Presidenta de Comisiones Unidas. Felicidades por ello. Quiero dejar muy claro que nosotros hemos ya definido este voto en la sesión de Comisión de Igualdad, que evidentemente refrendamos lo dicho. Por supuesto, al senador que me acaba de anteceder, comparto, por supuesto. Doctor Álvarez Lima. Senador Álvarez Lima. Comparto plenamente, senador, por supuesto, lo dicho aquí en términos de
cuando Orfila dirigía, y por supuesto que también, como lo ha dicho usted bastante bien, haciendo, digamos, honor a la verdad, es que en aquel momento era una empresa, no era una paraestatal. Justamente para, digamos, para ilustrar a las compañeras y a los compañeros, cuando el Fondo de Cultura Económica se ubica en el supuesto de ser una paraestatal, es cuando ya tiene uno de los tantos requisitos como todas las paraestatales en el país, incluyendo esta que hoy dictaminamos. Solamente entiendo que este debate se dará en el Pleno, solamente decir que esto no tiene nada que ver con discriminación, compañeras, compañeros. Miren, tratando de acompañar el fondo y tratando de verdad haciendo un esfuerzo de acompañar el fondo, porque no lo es, yo estoy absolutamente convencida de que ni Ignacio Taibo ni yo elegimos haber nacido en donde nacimos. Él no eligió nacer en Gijón, yo no elegí nacer en la Ciudad de México, eso es una circunstancia, ¿no? Como es una circunstancia nuestra medida, nuestro peso, nuestro color de piel, de cabello, es una circunstancia, es una mera circunstancia que nadie de nosotros define. Lo que hay que resaltar aquí y hay que dejar muy claro es la forma. Es evidente que el presidente electo hizo una oferta laboral sin conocer la ley, y la ley es muy clara. Está impedido para ser titular del Fondo de Cultura Económica, así de elemental. Ahora, sí, con la mayoría que tienen en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues el capricho, la decisión, el voluntarismo del presidente electo para que su amigo, seguidor, compañero de muchas batallas sea el titular del Fondo de Cultura Económica, eso es otra cosa. Pero no tiene nada que ver con discriminación, tiene que ver con que él le hizo una oferta a alguien sin saber que la ley imposibilitaba a esa persona a ser el titular del Fondo de Cultura Económica. Daremos, por supuesto, el debate en el Pleno, solamente decirles, y con esto concluyo, quienes tuvimos la posibilidad, y también es una circunstancia, no es otra cosa, una circunstancia, tuvimos la circunstancia de estudiar Derecho y de ir a una escuela de Derecho, la que sea, en cualquier parte del mundo, hay una característica de las leyes, y es que es impersonal. Las leyes no podrían nunca, o no deberían nunca, ser para alguien con nombre y apellido, porque eso en verdad es que es un problema de certeza jurídica, en positivo y en negativo, compañeras. O sea, esto es, si hubiera una ley, un tipo penal o una ley administrativa o Senadora, cualquier ley… ¿me permite una pregunta? Si no me dejas terminar, senador, con todo el gusto del mundo, que definiera para cualquiera de nosotras o nosotros aquí esa norma, esa ley, evidentemente es que va en contra del derecho, de la naturaleza del derecho. No los voy a convencer, no es mi intención convencerlos, solamente quiero decir, por supuesto que no vamos a acompañar esta reforma por algo muy elemental, y es que es una ley a modo, es lo que los medios de comunicación han llamado la ley Taibo, y no puede ser que los caprichos del presidente electo hagan que 628 personas, 500 diputados y 128 senadores se pongan a trabajar cuando hay millones de temas en el país que merecen nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y no el trabajo de una sola persona, por muy su seguidor que sea. Muchas gracias. Senadora Carabeo, por favor. La pregunta, senador Salomón, antes. Mejor quiero intervenir, porque la pregunta se lo quería hacer antes de que ¿Le permite intervenir antes de su intervención? Ándele pues. Y después la senadora Citlali. Senadora Carabeo. Okay. Bueno, compañeros senadores y compañeras senadoras, yo creo que no hay aquí que engañarnos. No nos engañemos, en nuestro país no debe haber mexicanos de primera ni de segunda. Esta reforma
tiene como propósito armonizar el marco normativo para garantizar la igualdad de todas y todos ante la ley. Utilizar un caso particular como el que hoy nos ocupa para desvirtuar el propósito igualatorio de este dictamen significa perpetuar la cadena de discriminación y muestra un talante antidemocrático y antirrepublicano. Recordemos esto: las normas son generales y abstractas. Aquellos y aquellas que han estudiado leyes deben de saberlo perfectamente bien. Y no vamos a renunciar a seguir mejorando la ley para que en este país ningún mexicano o mexicana se quede fuera. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien. Ahora sí, senador Salomón, por favor. Sí, muchas gracias. Comentaba que Vicente Fox, por acuerdo de las cúpulas entre el PRI y el PAN, cuando estaban en su momento más álgido el PRI y el PAN, acordaron modificar el artículo 82. El artículo 82 establecía que para ser presidente de la República tenían que ser de padres y madres mexicanos, por nacimiento. ¿Qué sucede? El señor Vicente Fox era de madre española y su padre de origen americano. No podía cumplir este requisito, por ningún motivo no podía cumplir. Y sin embargo, ese sí fue una ley, un cambio, modificación al artículo 82 con clara evidencia de llevar a cabo una dedicatoria. Y la dedicatoria pues era para que fuera Vicente Fox presidente de la República. Hoy son otras circunstancias totalmente diferentes, totalmente diferentes. No se puede justificar que ahora, porque Paco Taibo pueda ser director de una paraestatal, por ese motivo no puede tener. Si lo hizo en su momento el presidente electo, lo hizo por una invitación, porque hay afinidad ideológica, política, y no se puede también decir o soslayar que pues el presidente lo hizo por ser amigo o porque tiene una relación familiar. Es congruente la propuesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador de proponer a un hombre que tiene toda la autoridad moral, intelectual en nuestro país. Y creo que si fuera por resarcir por lo menos un agravio a la Constitución para no dejar pues a ciudadanos mexicanos de primera y de segunda, pues aquí lo que se quiere es empatar, es hacer que la ley no discrimine a nadie. Por eso el planteamiento que hacemos creo que tiene sustento, no es otra cosa como se le llame, si tiene dedicatoria, lo que sea, pero es un planteamiento que además de tener facultades, el Ejecutivo en su momento lo puede hacer, independientemente de cualquier circunstancia. Por eso nosotros estamos planteando esto y no hay por qué desechar este planteamiento. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algún otro senadora o senador que quiera intervenir? Senadora Citlali, por favor. Sí, como promovente de la iniciativa quisiera aclarar un par de cosas. Primero, me ofende, y lo digo con respeto, que la senadora Kenia afirme que esta iniciativa viene propuesta del próximo presidente electo. No imagino al presidente electo redactando esta ley
y ojalá me marcara, tiene muchas cosas que hacer para decirme, oye, Citlali, presenta esto. Y creo que en ánimo de aumentar el debate, y yo sí les pediría que reflexionen en el sentido de su voto, y en ánimo de aclararlo ante la opinión pública, decir un par de cosas, ¿no? La ciudadanía votó por un proyecto político, por una oferta de proyecto de nación, que por supuesto incluye que se fortalezca la cultura, que en los últimos años lamentablemente ha sido desarticulada, que se le ha destinado menos presupuesto. El Fondo de Cultura Económica ha sido un espacio para los amigos de los presidentes en turno, para exfuncionarios que no tienen dónde acomodarlo, y entre el amplio proyecto de nación que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador y Morena a la ciudadanía, por supuesto es fortalecer la cultura y que no sea un espacio de amiguismos. Creo que dar un debate en torno a decir que la designación de Paco Ignacio Taibo sería un tema de darle a un amigo un espacio, me parece que está fuera de la realidad. Primero, porque Paco Ignacio Taibo, más allá de que pueda caerles bien, pueda caerles mal, más allá de que puedan estar de acuerdo con sus posiciones ideológicas, políticas, es un hombre que ha destinado los últimos o casi toda su vida a la cultura, a la historia, que tiene una asociación civil, la Brigada para Leer en Libertad, en la que prácticamente ha regalado 500,000 de libros. Es decir, lo que quiero decir es, su perfil es incuestionable en tema, o sea, no es una persona que no esté apta para el cargo. Es decir, el argumento de que es el amigo del presidente y por eso va a estar ahí, me parece que es irresponsable y atenta contra el reconocimiento de un perfil, que no lo digo yo, vean la cantidad de voces culturales e intelectuales que han aplaudido la probable designación de Paco Ignacio Taibo. Eso por un lado. Decir que el presidente no conocía la ley, bueno, yo lo diría así. El presidente electo anuncia que designará a Paco Ignacio Taibo II al frente del Fondo de Cultura Económica, caminamos todos, la opinión pública, hay muchos aplausos, hay quienes dicen, no, Paco Ignacio Taibo II, no, y lamentablemente utilizan de repente argumentos xenofóbicos u otro tipo de argumentos descalificativos. Sin embargo, al final, el presidente electo tiene o más bien como presidente, tendrá las facultades de designar, con apego a la ley, a quien él considere y a lo que sea congruente a la oferta política, al proyecto que se le prometió a las y los ciudadanos. Resulta después que salen en notas periodísticas algo que no se tenía contemplado, porque para nosotros es ilógico que todavía exista en la ley que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y es ahí cuando yo como legisladora, que cree en este proyecto político, que busca garantizar que se vuelva una certeza en la vida cotidiana de las personas, el proyecto por el que votaron, porque no solo votaron por Andrés Manuel López Obrador, votaron por una mayoría legislativa. Yo como senadora decido revisar la ley y en efecto encuentro que no solo hay un tema de exclusión y de discriminación en tema de ciudadanos nacidos mexicanos y ciudadanos naturalizados mexicanos, sino que además es un tema en el lenguaje, que por cierto es una tarea que tendremos todos los legisladores, de revisar todas las leyes que cuenten todavía con estos elementos de discriminación y exclusión. Y lo he dicho muy claro, si lo que buscamos es que la ciudadanía tenga la certeza y la garantía de que el proyecto por el que votó se ejecute en la práctica, sí, como legisladores de Morena, vamos a impulsar, no a modo, no a capricho y no para una persona, pero sí vamos a garantizar que el próximo presidente cuente con los elementos para iniciar un gobierno que le cumpla a la ciudadanía. Y yo ahí se los digo con respeto porque veo que los dos compañeros del PAN están en su celular. Si ustedes van a hacer oposición, creo que tenemos que elevar el nivel del debate. Decir que esta iniciativa es para una persona es equivocado. Decir que esta iniciativa es para el amigo del presidente es equivocado. No reconocer que es una iniciativa que avanza en tema de reconocimiento de derechos a los ciudadanos naturalizados me parecería un error. Y por eso les pido, daremos el debate en el Pleno. El debate se está dando también en la opinión pública, que creo que es uno de los elementos de esta cuarta transformación, pero sí les pediría que veamos más allá de los sesgos ideológicos, de los sesgos de repente pareciera que creemos que oposición es oponernos a todo lo que venga de Morena. Yo les pediría que vean el fondo de esta iniciativa
y que nos sumamos al debate que se ha dado durante los últimos años. Yo solo quisiera citar, y con eso termino mi participación, quisiera citar a Claudio López Guerra, investigador del CIDE. Él, en un libro que se llama Debatiendo la Reforma Política, hace una serie de análisis, una serie de planteamientos académicos, en el que dice, sí, la reforma política es un avance, sin embargo veo 5 deficiencias. Y entre una de las deficiencias, él plantea que todavía no se logra abolir las ciudadanías de segunda clase. Su lógica es, bueno, si alguien se naturaliza mexicano, ¿por qué no va a tener garantizado los mismos derechos formales que cualquier mexicano nacido en México tiene? Y él incluso habla de algo que habrá que debatir, ¿no? Él incluso habla de que los ciudadanos naturalizados puedan acceder a espacios de representación popular y puedan también ser candidatos o candidatas. Podremos estar de acuerdo o no en eso, creo que es un debate que todavía no se ha dado en México. Sin embargo, me parece que él argumenta mucho, y no solo él, sino varios académicos, el tema justamente de abolir esta discriminación que pareciera que pone en desigualdad a ciudadanos de primera y de segunda. Entonces, yo solo quisiera hacer esa aclaración. Me ofende que digan que esta iniciativa viene por línea del presidente electo. Somos personas que piensan por su propia cuenta, somos personas que estamos aquí no para alzar la mano, no para aplaudir todo. Seremos críticos también cuando haya cosas que se estén haciendo mal, pero creo que no atenta contra nadie esta modificación, sino incluso abre el debate profundo, y habrá que revisar, y es el compromiso propio que yo tengo después de encontrarme con esta ley, qué otras leyes cuentan con estos elementos de discriminación. Entonces, y por otro lado, o sea, yo solo quería aclarar eso, esta ley no es hecha para Paco Ignacio Taibo, aunque creo que el hombre tiene el legítimo derecho de ser director del Fondo de Cultura Económica. Esta ley, esta propuesta es porque nos enfrentamos, cuando hay transiciones, siempre hay adecuaciones para que el próximo presidente pueda iniciar con los elementos suficientes para cumplir con el gobierno que prometió. Cuando nos encontramos con esta ley, nos damos cuenta de que están estos elementos y habrá que revisar otras leyes, y eso yo lo haré de manera personal, que elimine también estos elementos. Yo solo les dejaría esas consideraciones, porque me parece que dar un voto en contra aquí sería dar un voto en contra de la lucha contra la discriminación y contra la exclusión, más allá de que esta ley en efecto va a beneficiar a Paco Ignacio Taibo y en efecto va a ayudar a que el próximo presidente pueda designar al director del Fondo de Cultura Económica. Pero por supuesto que una ley para una sola persona sería tan irresponsable como es irresponsable atacar de que esa es la motivación, ¿no? Entonces, solo lo dejaría, y eso lo digo como legisladora, como ciudadana mexicana. Nosotros no vamos a hacer ninguna ley, ni vamos a generar ninguna propuesta que ponga en riesgo el futuro de este país, a diferencia de otros grupos parlamentarios que incluso han modificado la Constitución para ofrecer nuestro país a intereses de otro tipo. Sí, senadora, por favor. Gracias, presidenta. La senadora Citlali sabe que le aprecio, somos de la misma entidad federativa. Solamente quisiera, Citlali, decir, senadora, leer lo que dice, y justo por eso estábamos buscando la nota, tanto el senador Cepeda como una servidora, ya la encontramos. Es en el Universal, en el área de cultura, está fechada el 17 de noviembre de este año, hace unos días. Fíjate nada más cómo dice la nota, senadora, dice, Taibo II investiga al Fondo de Cultura Económica, no me voy a tocar el corazón. Dice el periodista, para Paco Ignacio Taibo II, todo sigue viento en popa. De acuerdo con el escritor, el equipo jurídico de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya trabaja en modificar el artículo que le prohíbe ser director del Fondo de Cultura Económica, por no ser mexicano de nacimiento, y citan comillas del escritor, con un poco de suerte, para el 1 de diciembre estará resuelto. Evidentemente, senadora, es obvio, no vamos a discutir, no te voy a convencer, ni mucho menos, solamente quiero decir, este
esté en los medios, es obvio que el presidente lo invitó, es obvio que no sabía la ley, es obvio que les están pidiendo que la modifique, es obvio que con su mayoría la van a modificar y es obvio que es una ley a modo para una persona que él mismo acepta en los medios de comunicación que lo están haciendo y que lo van a hacer y que con suerte, por cierto, qué suertudo es, ¿no? En una de esas sale el 1 de diciembre. Yo diría una cosa y con esto concluyo, honestamente es que me tengo que retirar y juro todo el esfuerzo por estar aquí, porque esta iniciativa ya la habíamos dictaminado en la comisión, ¿no? Yo decía un poco en broma, ¿por qué nos hacen dos veces venir al mismo tema? Me tengo que retirar, solamente quiero decir, y con esto, Presidenta, Sí, exacto, pero hubiéramos hecho una sola sesión de las dos, para que no tuviéramos dos sesiones, pero no importa, no pasa nada. Lo que quiero decir es, evidentemente no es un tema de discriminación, tampoco es un tema de género, ¿no? Creo que todas aquí sabemos que los temas de género nos ocupan para todas, en beneficio de todas y de todos. Es obvio por qué está la iniciativa, tienen ustedes el derecho, digamos, a argumentar, nosotros tenemos el derecho a decir lo que nosotros vemos, lo que leemos en los medios, y que bueno, pues la ciudadanía tome la mejor decisión a propósito de lo que ve, de lo que escucha y de lo que sabe. Muchísimas gracias, Presidenta, muchísimas gracias, Citlali. Solo para aclarar antes de que... A ver, si me permiten dar la palabra, muchachas, senadoras y senadores, si me permiten, voy a ceder la palabra antes de que se retire, nada más quiero hacer una aclaración, senadora Kenia. Uno es que yo personalmente acompañé a la senadora Citlali a hacer la redacción de su iniciativa. Independientemente de que el tema haya sido acordado allá en la coordinación de asesores del Ejecutivo, nosotras personalmente, y ella la presentó personalmente, acompañé esta iniciativa en la redacción, mis asesoras y asesores. Segunda, nada más antes de que se retiren, ahorita le doy la palabra porque se va a retirar la senadora Kenia, hay dos propuestas de modificación que el senador Mancera hizo y que quiero que estén notificados y notificadas. Una es que se utiliza el término prosecretario y no existe esa figura en la ley de entidades paraestatales, habla de prosecretarios y prosecretarias. Y nosotros estamos proponiendo que se modifique por subsecretarios y subsecretarias. ¿Por qué estaba ese término en la ley de entidades paraestatales? Mucho gusto, no tenemos información, pero sí queremos que antes de que se retire usted, sepa que se va a hacer esa modificación que está proponiendo el senador Mancera al artículo, ya perdí aquí mi hojita, 23 y 58. Si me dan mi tarjeta, por favor, que tenía yo aquí. Y la segunda propuesta, también para su notificación, es que la senadora Citlali también hará una propuesta de modificación en un artículo que le ha quedado una duda y eso es exactamente lo que se va a proponer. Nada más para su conocimiento. Y aquí, en Comisiones Unidas, lo veremos. Ahora sí, cedo la palabra al senador Damián Cepeda. Más por alusiones. No, nada más un segundo, ya tomando a lo mejor el rumbo que acaba de tomar la presidenta, si me permite usted la palabra, presidenta, comentarle que en la última parte del artículo 67 se menciona Distrito Federal, ojalá que este sea el espacio para que lo podamos corregir, y en la página, artículo 67, y en la página de el articulado que se nos da, en la 34, en el artículo 67, donde viene cómo está la propuesta y demás, se vuelve a mencionar también el término Distrito Federal, ojalá se pudiera corregir. ¿Cuál artículo además de 67? En la página 34 se menciona donde está el comparativo, por favor. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, senadora, se agradece su observación. Sí, Presidenta. Venga, por favor, senador Damián. Gracias. Yo, a ver, en el mejor de los ánimos, nada más por las alusiones particulares. Varias veces se ha venido diciendo que hay un ánimo de oponerse a todo. Yo les pediría que revisaran las votaciones, el porcentaje, y les garantizo que hay más asuntos votados a favor por todos, de hecho no nada más por el PAN, en el Pleno, en conjunto a favor que en contra. Que no estamos de acuerdo en que no haya una fiscalía autónoma, pues no estamos de acuerdo, pues ¿qué quieren que les diga? Que no estamos de acuerdo con las reformas que hicieron a la ley orgánica
por los motivos que expusimos en la pasada sesión, pues no estamos de acuerdo. Y pusimos argumentos en la mesa, o sea, no nomás dijimos que no. Y así será. Acabamos de votar, ahorita antes de que llegaran ustedes, la Comisión de Estudios Legislativos segunda, votó a favor, por unanimidad, la ley que crea el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, porque estamos de acuerdo. Hay un tema particular que a mí me inquietó, que es el tema de las juntas de gobierno, y por ejemplo, pues, es previsible, porque escucho que la idea es que ya no puede regresar a la Cámara de Diputados. Entonces, como ya no puede regresar a la Cámara de Diputados, pues que se apruebe mal. Ese es un poquito los absurdos en donde luego nos entrampamos, pues, con discusiones. Yo hago votos porque no sea el caso, no pasa nada. Para eso son cámaras revisoras. Si se encuentra un error, se corrige y luego la otra cámara lo vuelve a votar, pues, ¿no? Entonces, nada más dejar eso en la mesa, no ese es el ánimo, ¿no? En este caso, entiendo yo todos los argumentos. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio sentido común e inteligencia y nos parece que sí es una ley hecha a modo y en la forma no estamos de acuerdo en aprobarla, pues, no, porque no nos parece bien. A mí en lo personal me parece terrible que Taibo II vaya a ser el titular del fondo. Esa es mi opinión personal. Esa es la verdad, ¿no? Pero entiendo el tema de discriminación o no. Lo único que digo es, pues hablémonos de... Digo, yo lo digo abiertamente, porque me parece bien peligrosas sus declaraciones que ha hecho, innumerables, muy delicadas, que vaya a estar a cargo del fondo, pero entiendo que es una decisión del presidente, en este caso, su nombramiento. En este caso en particular, pues simplemente no queremos ser comparsas de un mecanismo que está hecho para cambiarle la ley para una persona. Punto, pues. Tienen mayoría, entiendo que lo harán y ya. Pero nada más sí aclarar aquí que no quede la idea de que pues estamos en el no constante. Hace unos minutos votamos el sí. De toda una ley, de todo un instituto positivo, pues. ¿No? Entonces nada más para dejar ese comentario ahí. Y bueno, yo creo que los argumentos están muy bien dichos por la senadora. Yo me sumo a todo lo que ha dicho la senadora Kenia López Rabada. Espérenme tantito porque tengo una lista de personas registradas. Está la senadora Alejandra del Carmen León Gastelum. Adelante, senadora, por favor. Sí, independientemente de la forma o el fondo por el que se dictamina esta ley, como lo dije en comisiones, en la Comisión de Igualdad de Género, donde se dictaminó este proyecto, esto va más allá de nombres y apellidos. Creo que hay leyes que no se han actualizado conforme a la Constitución, y esta es una de ellas, es una de tantas leyes rezagadas en las cuales no se ha actualizado. Si bien es cierto, es en base a que hay un nombramiento, pero puede haber muchos más. O sea, aquí le estás coartando el derecho legítimo a cualquier ciudadano mexicano de ocupar un encargo, una responsabilidad dentro de la administración pública federal, y en ese sentido, el que anteriormente no se haya actualizado una ley conforme a la Constitución, conforme a los derechos internacionales, conforme a los derechos humanos, pues eso es que ahorita se da uno cuenta precisamente al querer dar ciertos nombramientos en que pues hay leyes que ya están obsoletas a nuestros tiempos, más acordes internacionales, globalizadores, y el que otros partidos y otros grupos parlamentarios digan que en los términos como lo dicen, de que se les hace hasta un horror o algo, que se haga una reforma a una ley con nombre y apellido, el cual no sería en ese sentido, porque no se está modificando nada más en cuanto a lo que es el fomento de la cultura, estamos modificando toda la ley que es para las paraestatales, y en ese sentido, pues bueno, yo también creo que el pueblo de México ha quedado horrorizado también de las cuestiones y de las reformas que se hicieron constitucionalmente por mayoría del PRI, del PAN y del PRD, y que no cabe ahorita que esas expresiones las utilicen para no dictaminar a favor una ley que se está actualizando, cuando antes de esta fecha pues modificaron
muchísimos artículos de la Constitución para entregar nuestro país, nuestros recursos naturales, y ahí no se horrorizaban, ahí pues estaban haciendo supuestamente ustedes lo correcto. Entonces yo creo que en ese sentido lo que estamos haciendo ahorita es actualizar una ley a los tiempos de los derechos humanos, a los tiempos del derecho internacional, y en ese sentido creo que tenemos que votar en cuanto a la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo a favor de que se actualicen estas leyes. Yo no le veo aquí al dictamen que traiga un nombre y un apellido, yo estoy viendo una actualización de una ley que en ese sentido puedan nombramientos acceder a cargos por modificaciones a esta ley. Qué bueno, van a ser muchos mexicanos y mexicanas ciudadanizados de hoy en adelante que van a poder cumplir con un encargo y una responsabilidad en el ámbito público, y esos son sus derechos y que nosotros debemos de resguardar aquí en el Senado de la República. Y pues es cuanto, senadora. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra? Muy bien. Senador Félix Salgado Macedonio. Bueno, compañeras, compañeros senadores, desde luego que yo estoy a favor de eliminar todo vestigio de discriminación, por lo que sea, por raza, origen, nacionalidad. México Esa fracción ya tercera cambió, del 58, compañero una fracción Cepeda. más. Digo, no está Kenia. Me gustaría que me hubiera escuchado. Pero esto ya cambió y tenemos que aceptar la realidad. Y la realidad es de que la misma Constitución tiene que ser revisada artículo por artículo, compañero. Yo te felicito, compañera senadora Citlali. Hay cosas que ya no podemos permitir. Ya no se puede permitir en una nueva república, en una nueva transformación. Este país tenía que cambiar y nomás había dos maneras de cambiar: por la vía armada o por la vía pacífica. 1810 cambió por la vía armada, con la independencia. 1910 cambió por la vía armada, la revolución. Y 2010, ya, el pueblo ya estaba listo, pero gracias a grandes hombres como Cuauhtémoc Cárdenas, que en 1988 nos abrió los ojos a este país, se vino dando la evolución. Fíjense nada más qué tan atrasados estábamos y que nos debería dar vergüenza. En 1988, para calificar la elección o las elecciones presidenciales, de senadores y de diputados federales, se elegía un colegio electoral compuesto por senadores y diputados federales de mayoría PRI, PAN. Y no había oposición. En el 88 tuve que llegar con 2 costales de boletas quemadas, convertidos en cenizas, y las vacié ahí en el recinto legislativo de San Lázaro, desnudando un enorme, descomunal fraude electoral cometido en México, para que quedara como presidente el impostor Carlos Salinas de Gortari. De Carlos Salinas de Gortari para acá se vino la desgracia a este país, pero también el pueblo se empezó a movilizar. Y el PRI y el PAN han jugado un papel del 1-2. Vamos a hacer el 1-2. Con ese Diego Fernández de Ceballos y tantos más. Mire, en el PAN, yo creo que en el PAN hay buenos y hay malos, ¿no? Y el senador Cepeda acaba de escribir en un video que ya lo vi, inconforme con algunos de sus compañeros del PAN, y se queja
de su actuación. Entonces, esto ha venido cambiando, ha venido evolucionando. Senadora, corte por favor su intervención porque tienen mucha prisa, tienen que ir a 2 comisiones más. No los importa. senadores. Gracias. Por favor, Presidenta, yo tengo derecho a hablar. No, pero se nos van a ir. No hay. ¿No hay quien qué? no hay quien me pueda callar. No le estoy callando. Ah, bueno, déjeme Le hablar. estoy pidiendo que acorte su intervención. Muchas gracias. No me pida eso. Déjeme hablar, por favor. Entonces se lo sigo pidiendo. Entonces, ¿no hablo, pues? Estoy pidiendo que acorte su intervención, No, nada más. voy, Me lo está déjeme pidiendo la senadora hablar. del PAN, me lo están pidiendo senadoras y senadores, Déjeme y yo hablar. tengo la obligación de hacer llegar Porque yo a soy este pleno miembro- las solicitudes de yo las soy senadoras y miembro senadores. de la Comisión Está bien. de Estudio Legislativo, segunda. Ya todos hablaron, menos yo. Entonces, déjenme hablar. Bueno, Paco Ignacio Taibo, 2, es más mexicano que yo, más conocedor de la historia de México que yo. ¿Cómo describe a Juan R. Escudero, el mejor alcalde de Acapulco? Un alcalde sindicalista. Él describe todo el país, su gente. Es un hombre culto, estudioso. Obviamente, esta ley no es para él, es para todos aquellos mexicanos naturalizados que puedan acceder a ocupar espacios públicos. No es nada más para él, es para todos. La senadora tiene un origen libanés y sería ingrato que por ser hija de libanés o nieta de libanés no pueda ocupar un cargo público. No, porque eligen su nacionalidad y eligen dónde estar y dónde vivir. Entonces me parece ignorancia completa el argumentar que esta es la ley Taibo y que no sé qué tantas cosas. Me parece que eso no es lo correcto. Aquí está muy centrada la propuesta, terminar y eliminar todo vestigio de discriminación. Por eso voy a votar a favor y la voy a apoyar, compañera Citlali. Gracias, señora Gracias. presidenta. Gracias, senador, muy amable. Bueno, la senadora Covarrubias tiene la palabra, ha pedido el uso de la palabra. Adelante, por favor. A votar. Senadora Citlali, están pidiendo las y los senadores que le demos prisa porque Voy a tienen ser que irse breve, a otras comunidades. porque ya se A otras prolongó la- comunidades, a otras comisiones. Solo quiero dejar, yo entiendo que hay grupos parlamentarios que van a emitir su voto en contra, pero nada más para dejarlo muy acotado. No es un tema de suerte de Paco Taibo, no es un tema dirigido a una persona, es un tema de que todas y todos aquí estamos obligados a garantizar el artículo 1 de nuestra Constitución, que combate la discriminación. Cuando encontramos una ley que hace una distinción entre personas nacidas en México y personas naturalizadas, hay un tema de discriminación. Como legisladoras y legisladores nos compete legislar en la materia y sería muy grave que legisladores votaran en contra de un tema que combate la discriminación. Más allá de si va a beneficiar a uno u otro, si justamente lo que puso el debate, qué bueno que la probable designación de Paco Ignacio Taibo nos puso la lupa en el tema y abrió el debate. Pero en términos concretos de lo que implica esta iniciativa es garantizar que el artículo 1 constitucional de nuestra Carta Magna sea cada vez más más garantizado en todas las leyes. Y en este tema pues es un tema de discriminación que creo que ahí, más allá de los argumentos políticos para votar en contra, no vería argumentos jurídicos para hacerlo, ¿no? Nada más quería dejarlo en la acotación para que quede asentado en actas y perdón si mi participación prolongó el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Cedo entonces, voy a pedir su votación para poner a consideración el dictamen en lo general, por lo que le solicito a la secretaria consulta en votación económica
a las y los integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género si el asunto ha sido suficientemente discutido. Por instrucciones de la presidenta senadora, consulto en votación económica a las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género si el asunto ha sido suficiente discutido. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. De la Comisión de Igualdad. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Presidenta, mayoría porque ha sido suficientemente discutido. Muy bien. Muchas gracias, senadora secretaria. Solicito a la presidenta Ana Lilia Rivera someta a la consideración de las y los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, si el asunto ha sido suficientemente discutido. Muchas gracias, presidenta. Consulto a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos segunda si consideran que el dictamen ha sido lo suficientemente discutido. Los que estén a favor, por favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones, suficientemente discutido, presidenta. Muy bien. Ahora solicito, si alguien tiene alguna reserva, debo comunicarlo o deben intervenir en este momento. El senador Mancera no presentó por escrito la propuesta, entonces lo vamos a desechar. ¿Ambas? Perdón, discúlpeme, perdónenme. Ahora vamos a votar el dictamen en lo general, antes de presentar las reservas. Quienes estén a favor de la aprobación de este dictamen en lo general, sírvanse manifestando, levantaron su voto. ¿Otra vez? No, bueno, una por una. Entonces la Comisión de Igualdad, sean tan amables de emitir su voto quienes estén a favor de este dictamen.